Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana un tanto especial por el feriado del viernes 2 de noviembre, feriado de Todos los Santos, en función de las normas imperantes en nuestro país, pero valga la posibilidad de realizar una salutación a la familia boliviana que ha estado inmersa también en esta tradición que se tiene en nuestro país, junto a otras manifestaciones culturales que han marcado una suerte de equilibrio, simbiosis, niveles de complementariedad en cuanto a prácticas culturales se refiere. Pero este fin de semana nosotros no podemos dejar de lado el abordar distintos temas de la realidad nacional que llaman la atención y que han marcado agenda durante los pasados días. ¿Qué pasa con los recientes sucesos en el ámbito político electoral? Desde los mismos partidos y también desde las plataformas ciudadanas. Existen alianzas, existen conversaciones, negociaciones que realizan diversas fuerzas políticas que tienen ya la personería jurídica, el reconocimiento requerido de parte del Tribunal Supremo Electoral, que están realizando las tratativas, las negociaciones, y es por ello que se han lanzado diversas postulaciones hacia la presidencia de nuestro país. También las plataformas ciudadanas y comités cívicos han anunciado que van a realizar un paro de actividades el próximo 6 de diciembre, 2 días antes de que se pueda manifestar el Tribunal Supremo Electoral respecto a la viabilidad o no de las distintas postulaciones que se vayan a presentar. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación en el Tribunal Supremo Electoral. A raíz de distintas renuncias que se han producido, se ha dicho que existe una suerte de crisis institucional en el Tribunal Supremo Electoral. Para ello, la Asamblea Legislativa ha trabajado arduamente y entendemos que el siguiente lunes se estará dando posesión a la señora Lidia Iriarte para que pueda asumir el rol de vocal titular en el Tribunal Supremo Electoral para completar de alguna forma lo que se requiere y llevar adelante un trabajo adecuado en la administración de los procesos electorales el año 2019, tanto en las primarias como en las propias justas generales de más adelante en el mes de octubre. Este segundo punto también está agendado en Diálogo en Panamericana. El tercero tiene que ver con los efectos en la realidad nacional tras la elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente del Brasil. ¿Cuál es el efecto que habrá en Bolivia tras esta decisión de los ciudadanos brasileños que han decidido optar por otro camino distinto al PT, que durante varios años también ha estado administrando el aparato del Estado en el Brasil? Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana y nuestros invitados especiales estarán precisamente abordando estas temáticas. Nuestros invitados son los siguientes. Está junto a nosotros en los estudios de Panamericana el ex viceministro de Gobierno, actual asambleísta departamental de La Paz, por la bancada del Movimiento al Socialismo, don Gustavo Torrico. También se encuentra don José Luis Pedregal como vocero de Sol.bo
y don Marcelo Silva como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados especiales. Este fin de semana en Diálogo en Panamericana son temas muy importantes que vamos a abordar, y vamos a empezar con don Gustavo Torrico, a quien le agradecemos por su presencia en los estudios de Panamericana. Don Gustavo Torrico, ¿qué de análisis tiene que hacer en torno a este primer punto? Los recientes sucesos. Estamos a un año de las elecciones y el tema electoral ha subido de nivel, dicen muchos, en nuestro país, producto de las alianzas políticas. Esta semana que concluye, conocíamos la alianza que en definitiva sellaron el secretario general de Soberanía y Libertad, don Luis Revilla, alcalde paceño, y el expresidente Carlos Mesa, quienes de alguna forma sellaban esa alianza rumbo a lo que significaría primero las primarias y posteriormente las elecciones del año 2019. ¿Será que otros frentes políticos, partidos políticos se estarán quedando atrás? Dicen algunos. También esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo Electoral ha reconocido la personería jurídica. Lo que no pudo lograr Soberanía y Libertad sí lo logró el actual gobernador de La Paz, don Félix Pazzi, con el movimiento Tercer Sistema. Son muchos temas que hay que analizar en este primer punto. Don Gustavo Torrico, un gusto tenerlo en los estudios de la radio. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a los oyentes de la radio, a ti, Oscar, a José Luis, a mi amigo y militante tigre también de nuestro Stronger, compañero José Luis Berregal, y a Jorge Silva, a Marcelo Silva, que compartimos mesa. A partir de la ya cercanía de las elecciones generales el próximo año, se acelera el camino, se vuelve un año electoral desde ya, con anticipación, a partir de la ley o la promulgación de la ley de organizaciones de los partidos políticos. Una ley que se le ha querido endilgar al MAS, como que la habríamos producido nosotros, y eso no es verdad. Lo ha hecho el Tribunal Electoral, pero además, sobre todo, con gente que no responde al MAS, como don Carlos Bear o el señor Molina, que han sido los consultores y los diseñadores de esa ley. Ahora bien, luego de que se lanza esta ley, los mismos autores de la misma empiezan a decir que esta que no era para este año, que era para el próximo año, hasta el 2024, no sé qué. Y no es cierto. La ley, y el original se puede ver, la ley dice que se debe ir implementando, ¿sí? Porque no solamente es las primarias, ¿sí? Hay varios temas como transfugios, hay militancia, hay que cada periodo tenga que hacerse una reinscripción de militantes, etcétera. Y esto lleva a que esa se vaya implementando hasta el 2024. Entonces no es verdad lo que se está hablando. Pero esta ley precipita la carrera electoral. O sea, empezamos un año y antes exactamente, ¿no? Y en todo este maremoto político en el que nos encontramos, lo sobresaliente, si se quiere, es la emergencia al campo político, en un retorno hacia el campo político de don Carlos Mesa, ¿no? Que, contrario a todas sus costumbres, toma la decisión de ser candidato. Pero bueno,
en esta emergencia de Carlos Mesa, que es realmente aplaudida por nosotros, por el MAS, y casi fue impulsada también por nosotros, por el MAS. Porque a partir de su aparición, ya como candidato en esta nueva era política, Carlos Mesa viene a hacer el trabajo que a nosotros nos iba a llevar un año de guerra a hacerlo. No estoy hablando de una guerra política, no de una guerra a fusiles. En primer lugar, Carlos Mesa, con su aparición, extiende certificado de defunción a todos los viejos políticos, a todos los viejos partidos políticos, todos los que están en la cadena, ¿sí? Pero también se vuelve el sepulturero de los 21F. Y me explico. Cualquiera de los partidos políticos que se alíen a Carlos Mesa, sus líderes actuales, es más, su sigla y todo lo que quieran, tiende a desaparecer, o sea, están muertos. Si don Samuel Doria, por ponerlo de ejemplo, se alía a don Carlos Mesa, mañana don Samuel no es presidente ni de su promoción, ni de su barrio, ¿sí? Desaparece, porque hay un liderazgo al que se está subsumiendo. Si lo hace don Rubén Costas también, ¿sí? Y entonces allí hay que ver una serie de estrategias. Y las alianzas que se van haciendo en este tema, con esta aparición, en realidad confirman eso, ¿sí? Que todo aquel que se una al proyecto de Carlos Mesa desaparece como ente político y como líder político. Y el que no se una, también. Por eso estoy hablando de que ha extendido certificados de defunción. Porque en esas pequeñas fracciones de votación, etcétera, que se dan, esa gente va a preferir votar a un solo lado, hacia Carlos Mesa, y por ende los va a votar al resto. Para nosotros eso hubiese llevado un año de batalla política con los de UCS, con los del MNS, con los del FRI, con los de y con nosotros, y con todos. Hoy no, tenemos un adversario al frente al cual nos vamos a dedicar y vamos a hacer nuestra campaña política. Las plataformas que eran como una especie de dolor de muela, literalmente se han borrado con la aparición de Carlos Mesa. Y entonces nosotros de pronto hemos tenido un dentista sin haber hecho consulta, ¿se dan cuenta? Gratis, listo, está muy bien, genial para nosotros. Y ahora todas esas alianzas que se vayan a sumar, ¿cierto? Y en política lo sabemos todo, 1 más 1 no siempre es 2, a veces puede ser 0, a veces puede ser 7, 1 más 1 no siempre es 2, no todas las alianzas suman. Y cuando yo veo en el ámbito a don Carlos Mesa con los viejos otra vez, ¿no es cierto?, más allá de que digan yo no participé ni nada, pero estamos en política, como José Antonio Quiroga, ¿no? Y los que aparecen en las 24, no sé cuántas, 54 creo, supuestas plataformas políticas, y vemos a los de siempre, ex candidatos, ex militantes. Entonces no se suma nada, se suma grupo. Y posteriormente a esos temas, ¿cierto?, aparecen, no sé de dónde, no sé si porque venía Halloween, que pasó recién, ¿no es cierto?, por Todos Santos,
un montón de insepultos políticos, muertos políticos insepultos que aparecieron por ahí. Algunos ya se han organizado hasta contar dos. El FRI, que nunca apareció con una bandera en esta ciudad, de pronto aparece gente con sus gorritas, o sea, ya, por favor. Pero además vemos ahí gente como el ex concejal, creo que era Miranda, ¿no? Que yo no sé en qué momento se ha inscrito al FRI, ¿no? Porque venía con el MCM, por ejemplo, después no sé si estuvo en Solvo, porque de ahí se desprendió, pero estaba ahí, ¿no es cierto? Y una serie de muertos insepultos. Del resto yo creo que es perder el tiempo, hacer un análisis sobre alguna propuesta de un señor que se cayó de la máquina de hacer espiedo y que te empieza a hablar de federalismo, etc., cuando no tiene nada, ¿no es cierto? Ya no le quedaron ni las plumas encima y está queriendo entrar al ruedo, y eso no está bien, ¿no? No hay por el otro lado. O sea, están tratando los partidos políticos que tienen personería, que si se hubiese dado el hecho de que tengan que volver a conseguir sus firmas para obtener personería, no lo hacían, ¿sí? Y ahí se perdieron y van a tratar de buscar. Entonces, ¿dónde van? A la cesta de don Carlos Mesa. Y si don Carlos Mesa sigue recogiendo toda la fruta podrida, va a terminar siendo un caso basurero de la política. Así es que lo va a tener que ver muy bien. Pero para nosotros, reitero, que nosotros hemos impulsado esa candidatura de Carlos Mesa, nosotros estamos felices. Un reconocimiento de que el MAS ha contribuido a eso. Exactamente. Lo dije hoy y lo dije hace rato también. Muy bien. En este primer punto, don José Luis Bedregal, ya en función de lo manifestado por don Gustavo Torrico, es necesario establecer hasta qué punto es conveniente, como el mismo Gustavo lo decía, generar alianzas y alianzas. Hay alianzas que suman, hay alianzas que restan, pero hasta qué punto son positivos los acercamientos que está realizando don Carlos Mesa. Como es de conocimiento público, Sol.bo está ya en este carro. Se ha anunciado que también existen negociaciones con el Movimiento Demócrata Social de Rubén Costas, que muchos dicen sería un colchón muy importante por el nivel de organicidad que ha generado durante los últimos años en distintas capitales del país, pero sobre todo en el oriente. ¿Cuál es la lectura que se tiene de toda esta etapa? No solamente haciendo referencia a Carlos Mesa, sino también al resto de las postulaciones que se han realizado, incluida la del propio movimiento al socialismo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, José Luis, Oscar, Gustavo, Marcelo, un honor compartir la mesa con ustedes. Efectivamente, los hechos más importantes de estas últimas semanas en el escenario político, primero han sido el anuncio oficial de don Carlos Mesa, aceptar la candidatura y lanzarse al ruedo. Y el segundo hecho político trascendental de este último periodo y en estos últimos días ha sido el acuerdo que han suscrito Soberanía y Libertad a través de Luis Revilla y el Frente Revolucionario de Izquierda, liderizado ahora por Carlos Mesa, y la conformación de la alianza del Frente Ciudadano. Son dos hechos políticos que lo que están marcando es que la oposición, a partir de estos liderazgos, ha comenzado a tomar la iniciativa de manera cada vez más contundente, hecho que no ocurría en los últimos años. Porque si algo hay que reconocer es que el movimiento al socialismo durante muchos años, no meses, durante muchos años, tuvo arrinconada a la oposición, la tuvo entre las cuerdas, y nadie puede negar que tuvo la capacidad de tener la iniciativa política en el escenario nacional.
Y esto de un tiempo a esta parte ha comenzado a cambiar, sin duda también por el influjo y el aporte de las plataformas ciudadanas, pero ahora por la emergencia de estos nuevos actores como la Alianza Ciudadanos, el candidato Carlos Mesa y por supuesto el liderazgo del alcalde de La Paz. Esta realidad nos está marcando que estamos comenzando a vivir un nuevo periodo en la etapa política boliviana. Es real que hay muchos actores que vienen de una trayectoria dilatada en lo político, que han incluso anunciado posibles o seguras candidaturas que, habría que decirlo, son válidas en un ámbito democrático y electoral, ¿no? Creo que acá Gustavo, que ha venido muy inspirado con el espíritu de las fiestas de Halloween y Todos Santos, ha sido muy duro con ellos, ¿no? Porque representan pues ciertas visiones que, es verdad, no terminan de morir, no terminan de desaparecer en el escenario político, pero tienen todo el derecho de estar presentes en tanto sus actores sigan presentes y hagan vida activa en la política nacional. Pero creemos que ya no tienen mucho lugar y no tienen asidero, o sea, no van a contar con el respaldo del pueblo, porque una gran mayoría del país lo que menos pretende es retornar a la Bolivia anterior al 2003. El 2003 fue prácticamente un parto, donde se planteó la necesidad de construir un Estado con mayor inclusión, un Estado con mayor soberanía, un Estado que permita profundizar los niveles de participación ciudadana. Y por supuesto, estos viejos actores lo que hacen es recordarle al país lo que el país ya rechazó el 2003. Tampoco son capaces de enamorar ni generar ninguna ilusión con las nuevas generaciones, vale decir, estos millones de jóvenes que no vivieron a plenitud lo ocurrido en la crisis de octubre, estos jóvenes que hoy quieren una política más transparente, una política más clara, moderna, participativa, con respeto a la individualidad, sin ataduras de militancia, sin la obligación de pertenecer a partidos. Por supuesto que en los viejos actores no ven ni mínimamente reflejadas estas aspiraciones de participación en su comunidad. Por lo tanto, seguramente lo que ha de ocurrir, pero por defecto de estos actores, no tanto por la aparición de Carlos Mesa exclusivamente como lo señalaba Gustavo, sino por el defecto mismo que conllevan estos viejos actores políticos, no pueden presentarle a las nuevas generaciones una imagen de país moderno, de país del siglo XXI, de país democrático, de país tolerante, de un país que permita vislumbrar además perspectivas de tecnología, de participación activa en las nuevas tecnologías de la información, y pues pareciera que su destino es quedar nomás marginados en este escenario político. Pero, además, y también valedero, por supuesto que pueden ser también globos de ensayo para acomodarse mejor en el escenario político, en el ánimo de buscar alianzas, ¿no? De buscar acomodos, buscar senaturías, buscar candidaturas a diputaciones, y por supuesto, esto es válido también en política, lanzan supuestas candidaturas que en el fondo no tienen ese objetivo. Veremos qué ocurre, porque además es necesario mirar que en las primarias también pues va a haber, se va a mostrar ciertas siglas políticas que no tienen mayor contenido ni en lo programático, ni en lo ideológico, pero lo peor de todo es que no tienen tampoco militancia, ¿no? De hecho, muchas de ellas no tenían ni directivas, o no tienen directivas, entonces no sé cómo afrontarán las primarias. Es una situación también delicada, hasta por el amor propio de estos supuestos, o de estos nuevos o viejos candidatos más bien. Bueno, un tercer elemento es el desplazamiento de las plataformas ciudadanas. En esto
en parte coincido con Gustavo, porque efectivamente las plataformas ceden nomás su lugar en este nuevo escenario político implementado por el calendario electoral, y su propia naturaleza es la que marca el que tengan que ceder el espacio a los partidos políticos. Pues el activismo tiene un principio y tiene un final, no es un proyecto político, tiene una coyuntura de vigencia, ¿no? Viven en torno a una coyuntura y un elemento fundamental para conquistar esa reivindicación o ser derrotados en su lucha por esa causa. Y eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Ya en un escenario electoral los actores son las organizaciones políticas y las plataformas no tienen las condiciones para afrontar ese escenario electoral, y seguramente hasta el 8 de diciembre, en que el Tribunal Supremo Electoral, lo hablaremos más adelante, tengan que decidir candidaturas, podrán todavía activarse. Pero obviamente, pero sí, ¿se habrán visto traicionadas las plataformas? Esta gente que ha dicho luchar por uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el voto en las urnas, y haciendo referencia a lo ocurrido el 21 de febrero de 2016, cuando las organizaciones políticas que decían defender eso, ahora se suman a la competencia junto a Evo Morales. ¿No es una especie de traición a ellos? Hemos escuchado mucho esa frase en algunos actores de las plataformas, pero la defensa del voto no termina nunca. La defensa de la decisión del pueblo no puede terminar nunca, en ningún momento, ni ante ningún proceso. Termina el proceso del 21F, vienen otros procesos electorales, vendrán todavía otros procesos, y es parte fundamental de la democracia respetar y hacer respetar el voto. Eso nunca va a morir, y no se puede traicionar ese principio básico, a no ser de que uno deje de ser demócrata. Pero lo que uno tiene que ver con absoluta responsabilidad y seriedad es que estos retos o estos escenarios tan adversos tienen que ser afrontados con mucha responsabilidad, no solamente con un sentimiento que pueda decirnos, bueno, aquí, como lo han dicho, no se debe participar en las elecciones porque si no es una traición al 21 de febrero. No, por supuesto que hay que defender el voto del 21 de febrero, pero también tenemos que estar preparados para incursionar en este nuevo escenario electoral. Y por ello también se está dando que muchas de estas plataformas o muchos actores de las plataformas hoy se acercan a los actores políticos para incorporarse al nuevo escenario, porque en la historia no hay no hay un estancamiento, las cosas no se detienen, las cosas siguen fluyendo, y vamos a pasar del escenario del activismo del 21F al escenario electoral. Ya estamos en él, estamos entrando, y en ese escenario electoral la lucha por la defensa del 21 de febrero no muere, no claudica, no termina. Va a tener un hito importante el 8 de diciembre. Si el tribunal comete el gravísimo error de avalar una candidatura ilegal, inconstitucional del partido en función de gobierno, aquí la tensión se va a intensificar y la lucha va a ser todavía más dura. Nadie aquí se va a hacer a un lado en esta lucha. Por lo tanto, no va a haber traición, ni hay traición por parte de nadie. Al contrario, aquí lo que nos espera es, si el tribunal actúa en concordancia con la Constitución, habrá triunfado la democracia, la institucionalidad, y encararemos el nuevo escenario electoral en paz y armonía. Pero si el tribunal comete el gravísimo error de faltar a su juramento y traicionar a la Constitución, entonces las tensiones van a obligar que la lucha por el 21 de febrero se intensifique. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal, vocero de Soberanía y Libertad. Damos la bienvenida también a don Marcelo Silva. ¿Es complicada la lectura en este tema preelectoral? Ya electoral, en definitiva. Yo recuerdo algunos programas de hace un año, don Marcelo Silva, cuando todos hablábamos de una etapa preelectoral, pero esto denota nomás que permanentemente se estaba en campaña. Bienvenido, don Marcelo Silva. Muchísimas gracias, siempre un privilegio estar en Panamericana. Un cordial saludo a toda la audiencia, dentro y fuera del país, por supuesto. Igualmente a Gustavo y a José Luis, con quienes compartimos ya varios espacios, y siempre es grato hacerlo. A ver, primero, el objetivo está logrado por parte del movimiento al socialismo, definitivamente, ¿no? O sea, el objetivo con la ley de organizaciones políticas era adelantar esta etapa electoral y dar la iniciativa precisamente a las oposiciones para que copen el escenario político, ¿no? Lo copen y además muestren cómo iban a sacar de la manga
tres cosas: candidato, la unión entre varios esquemas pequeños, ¿no?, de fuerzas políticas, y por supuesto el tema de las plataformas ciudadanas. El MAS tenía que darse un aire, tenía que darse un respiro. El presidente Morales estaba sobreexpuesto, estaba en un proceso constante de baja de popularidad, irreversible en algunos momentos, en algunas etapas. Estaba desgastadísimo porque había, por supuesto, copado el escenario político y la atención política. Sobre él estaba recayendo absolutamente todo, pero absolutamente todo el escenario político, ¿no? El MAS necesitaba este espacio y se lo ha dado, y ya están los resultados. Además, ¿no? Hay una encuesta que ya nos ha sacado la anterior semana un medio de comunicación, una empresa, ustedes lo saben, donde sorpresivamente el presidente Morales ha subido su intención de voto a lo que ya estaba marcado en anteriores meses, ¿no? Superando en 4 o 5 puntos eso lo que ha sucedido. Claro, esto se debe un poco a que el protagonismo hoy día lo tienen las oposiciones políticas, en el sentido de poder establecer cómo van a enfrentar estratégicamente la elección del 2019. Y creo que el debut no ha sido del todo auspicioso, ¿no? No ha sido del todo auspicioso porque se confirma algo que es importante. Hay un candidato sobre el cual pareciera que se va a articular gran parte de la oposición política o de las oposiciones políticas, pero este candidato no tiene estructura política. Gran problema, ¿no? Pero tampoco hay una estructura política lo suficientemente grande como para avalar la candidatura de este candidato. Entonces, lo que queda es nada más que hacer una compleja red de alianzas políticas que le puedan dotar a este candidato la posibilidad de ser competitivo, porque todos lo sabemos en esta mesa, sin estructura no se puede ir a una campaña electoral, no se puede ir a una elección. El FRI es un partido, aparte de muy democrático, era un partido muy democrático porque todos sus militantes eran dirigentes o estaban en la cúpula, entonces no había espacio para más, para el pueblo, el pequeño espacio. No tiene estructura. Entonces Carlos Mesa, por supuesto, necesita de Solvo para poder competir en el amo del municipio de La Paz, pero no le es suficiente Solvo. Tiene que aliarse con los demócratas. Para poder competir en Santa Cruz necesita a los demócratas, necesita de otras fuerzas para también tener presencia en otras regiones, y eso va a ser indudablemente un parto un poco difícil, porque lo que se está en este momento discutiendo, yo no creo que al final ciertas candidaturas chiquititas que se han anunciado tengan éxito, por una razón sencilla, porque la tradición electoral en el país en el último tiempo establece que más del 85% de los votantes concentran su voto en dos opciones políticas. No, eso no creo que cambie el 2019. Yo estoy convencido que la gran cantidad de votantes va a volver a concentrar su opción de política en dos fuerzas. Yo estoy convencido que lo hará con Carlos Mesa, quienes se agrupen alrededor de Carlos Mesa, y lo hará con el Movimiento al Socialismo, que van a ser las dos fuerzas que seguramente van a aglutinar, si no el 80, tal vez más, de los votantes, lo cual deja espacios muy reducidos a las demás fuerzas políticas, con el riesgo inclusive de poner en juego su personería jurídica. Recordemos lo que le pasó a Juan del Ganado, además con una estructura muy interesante. No hay que desconocer que el Movimiento Sin Miedo tenía políticamente una estructura muy interesante, pero se metió a terciar en un escenario donde solo había espacio para dos candidaturas fundamentales y perdió la personería. En ese sentido, lo que están haciendo estas pequeñas candidaturas, están saliendo, es pulsetear senaturías, pulsetear diputaciones, pulsetear cuál va a ser mi pedazo de la torta, dónde voy a entrar yo quiero tener el primer senador por La Paz, yo quiero tener el primer senador por Santa Cruz, yo quiero tener el primer diputado por esto, yo quiero tener el diputado en esta circunscripción. Ese es el escenario que en este momento nos están mostrando las oposiciones políticas. Escenario que de todas maneras se va a tener que concretizar y se va a tener que terminar de plasmar con las primarias, porque ya sabremos en un par de semanas, antes de las primarias, si va a haber una alianza de gran magnitud entre las fuerzas políticas de oposición, o habrá alguna que quede ahí como un mal tercio, ¿no?
Y por otro lado, todavía hay mucho tiempo para elaborar las listas de candidaturas. No nos olvidemos que hay dos objetivos fundamentales que debería perseguir las oposiciones políticas. No solamente ir detrás del tema de la elección presidencial, sino fundamentalmente también establecer una fuerza parlamentaria importante. Y eso no se lo hace únicamente con la figura del presidente. Ahí necesitas una estrategia muy, pero muy fuerte. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Varios candidatos del movimiento al socialismo, en ciertas circunscripciones en el país, hoy diputados, han ganado con menos del 38% de los votos en su circunscripción. Y han habido candidatos de la oposición que han estado con 4 o 5 puntos menos. Si la oposición hubiese tenido una estrategia acertada de presentación en esa elección, probablemente hoy día hubiese tenido 6 o 7 diputados más con mucha facilidad en esas circunscripciones. Ustedes me dirán, ¿qué diferencia y qué importancia entre 6 y 7 diputados? ¿Cuál es la diferencia? Los 2/3. ¿No? Si la oposición hubiese hecho una elección inteligente, porque Doria Medina jamás hubiese sido presidente del país, o sea, todo se concentraba en la candidatura de Doria Medina, por favor, jamás hubiese ganado Evo Morales en ese momento y en esas circunstancias. Ni en esta. ¿Verdad? En esta peor, ¿verdad? En esta peor. Pero si la oposición hubiese apuntado a otro tipo de objetivo, vamos a ver, si en la circunscripción de la zona sur hubiesen decidido apoyar a Fabián Yazic, por decirte, en vez de dividirse entre los demás candidatos, en este momento el MAS no hubiese tenido los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, no hay que descuidar esa parte de estrategia de la elección. Cuidado la oposición vaya y se patee nuevamente en perder espacios políticos tan importantes. Y eso es lo que se está discutiendo en este momento. Eso es lo que se está viendo y se está poniendo en mesa. Veremos cómo termina. Simplemente algunas cuestiones, 2 cositas sencillas a ojo de buen cubero cuando vemos esta articulación. Primero, el debut no es bueno, ¿no? Primero porque en este debut de las oposiciones tratando de lanzar la estrategia, la renovación es lo que menos hay. Y ese es un gran peligro, ¿no? Yo recuerdo la primera elección de Evo Morales, el 2005. Tuto Quiroga tenía una expectativa del 38 al 40%, ¿no?, de votación. Evo Morales estaba muy cerquita también, 45, 46. Pero el momento en el que Tuto Quiroga con Podemos se articuló siendo la recicladora de varios políticos viejos, ese momento empezó a bajar en las encuestas. Empezó a establecer criterios de bajada y Evo Morales se fortaleció como una opción renovadora, nueva. Carlos Mesa está cometiendo en parte también ese pequeño error y las oposiciones también. No se ven rostros frescos, no se ven rostros nuevos, no se ven rostros oxigenados, voceros oxigenados, y eso a veces en la oposición política, en el electorado dice, caramba, ¿no? Si va a volver a gobernar el país, a ver, déjenme pensarlo nuevamente, ¿no? Primer debut. Y el segundo elemento que a mí me parece fundamental es de que, si bien es cierto que Carlos Mesa a través del FRI está haciendo pactos con partidos importantes como Solvó, Plataformas Ciudadanas, ha descuidado completamente el tema de la presencia rural. Y me temo que eso va a provocar definitivamente una fidelización del voto rural al MAS. Creo que es el mejor candidato. Gustavo lo decía, ustedes lo querían a Carlos Mesa como candidato por esa razón también, ¿no? Porque a ustedes les fideliza, solo la presencia de Carlos Mesa fideliza el voto rural del MAS, ¿no? Ya, el voto urbano van a tener problemas, eso te lo garantizo. Pero el voto rural, Carlos Mesa se lo fideliza al MAS definitivamente, y como está jugando con alianzas, yo no estoy viendo, por ejemplo, la capacidad de hacer alianzas con organizaciones campesinas, con mineros, con fabriles, con organizaciones de transporte, con organizaciones de tierras bajas, tierras altas, sectores cocaleros. O sea, no hay esa posibilidad todavía de poder ir más allá de una estructura urbana, de plataformas
plataformas ciudadanas, que es importante pero no es suficiente para tener fuerza electoral. Muy breve, antes de pasar a la segunda ronda, y con don Gustavo Torrico, brevemente sobre lo último que se mencionaba. Es decir, hablar de candidaturas de oposición, en función del reconocimiento que hizo el propio Gustavo Torrico, y ya lo mencionaba también don Fernando Untoja, Carlos Mesa, ese chura del MAS, ¿es realmente un candidato opositor? A ver, lo que pasa es de que Carlos Mesa ha tenido, luego vamos a hablar del tema del Brasil. Carlos Mesa ha tenido un problema en el tema de su recorrido político, y es que en algún momento ha sido muy funcional al MAS. Ha sido muy funcional al MAS desde inclusive siendo presidente, ha sido funcional al MAS siendo vocero de la causa marítima, y ha sido muy funcional al MAS en algo que a mí me parece imperdonable, y es que el tema marítimo debió haber pagado una factura política muy alta, porque el tema marítimo ha sido una derrota estrepitosa, y se la debió haber cargado Evo Morales, pero enterita. El gran problema es de que Carlos Mesa, ni una semana después del fallo, anuncia su candidatura. Aparte de cooptarte completamente la atención, que ya nadie habló del mar, sino que ahora Carlos Mesa, el MAS, etcétera, etcétera. El segundo elemento es de que Carlos Mesa se adelanta a no ser partícipe también de esa factura política. Porque si pasaban 2 o 3 semanas más, ¿verdad? Después del velorio, después del dolor, todo el mundo iba a pedir culpables, cabezas. Y por supuesto con distinto grado de responsabilidad, es cierto, Carlos Mesa también estaba metido en el meollo. ¿Alguien puede explicar por qué Carlos Mesa lanza tan rápido su candidatura? Esa es la razón. Para el análisis, para la gente, para todos, aunque obviamente muchos ya tienen su idea bastante clara, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sucedido realmente. Don Gustavo Torrico, vamos a realizar una segunda ronda de manera muy breve, por favor, para ir completando algunas ideas en este primer punto. Don Gustavo Torrico. Algunas puntualizaciones cortitas nomás. No es que la oposición toma iniciativa, es que a la oposición le obligamos a tomar iniciativa, que es diferente, ¿no es cierto? No. Si seguimos en este camino unipersonalmente, vamos a terminar pegándonos con nuestro espejo, pues. Entonces nosotros buscamos lo más semejante a nosotros. Que no cambie mucho. Que no cambie mucho, que sea no como un mellizo, pero está bien. Entonces ahí es donde tú ves no en la oposición, sino en estas oposiciones, como dice Marcelo, ¿no?, que toda la estructura de las plataformas 21F en realidad pues sienten una especie de haber sido traicionadas en su lucha. Porque cuando ellas aparecen, vuelvo a reiterarlo, se convierte en un dolor de muela para nosotros. Complicado. Porque, ¿qué le vas a decir? Aquí podemos discutir política, análisis, todo lo que quieran. ¿Qué le vas a salir a decir a un tipo que se para en la calle y dice, Bolivia dijo no? No, pero ¿sabe qué? La economía, no, Bolivia dijo no. ¿Qué le vas a decir a ese tipo? Nada. O sea, ya pues te tienes que pasar, ¿no es cierto? Y ahí es lo que ocurre, ¿no es cierto? Don Carlos Mesa saca su bolsita de Kleenex, reparte a todos, a ver chicos, limpiarse la nariz y vengan para atrás. Yo soy el que comando esto. Así de simple ha sido. Entonces, todo eso se derrumba. ¿Y quiénes son los que van a firmar con Carlos Mesa? Pardo, que viene del MCM, que estaba con nosotros, que trabajaba en el Banco Central para nosotros. ¿Eso es renovación? No. ¿Sí? Y vean quiénes están. La hija de Guido Naya. O sea, no se trata de firmar con todos. Se trata de construir bloque político. Y entonces ahí empieza todo este tema, y cuando mi amigo José Luis nos dice que
se está defendiendo el 21F y demás, es toda una falsedad. No pueden desprenderse de ese discurso porque no se quedan ni con el portero en el edificio. Seamos honestos. Todos, Jaime Paz, Norma Piedra, todos dicen, primero vamos a defender el 21F, pero mientras tanto me inscribiré nomás por aquí. Es la verdad. Y los más vivarachos aparecen firmando alianzas. ¿Sí? A mí me preocupa, por ejemplo, que con grandes bombos y platillos firmen una alianza con el jovencito ese de otra izquierda es posible, que son 5. Ustedes lo saben como periodistas. Los 5 que bloquean aquí, los 5 que están allá, los 5 que están en la Plaza Murillo, porque José Luis, que cubre política en la plaza, lo sabe bastante bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué te trae esto? Nada, absolutamente. ¿Sí? Y es que tampoco tienen mayor cintura. No es que el 8 de diciembre el tribunal debe pronunciarse. El tribunal sí se va a pronunciar sobre los binomios instalados. ¿Sí? Pero la ley es clara. Se va a pronunciar en base al artículo 34, 36, 39, si mal no sé cuánto, de la Constitución Política del Estado. Y eso es libreta militar, no tiene sentencia ejecutoriada, tiene su slim, que no pegas las mujeres, etcétera, etcétera. Y nosotros cumplimos, ya tenemos un candidato que ha sido presidente, por lo tanto hemos cumplido todo eso. No hay otra. Y tratar de llevar, y tratar de levantar hoy nuevamente una lucha en las calles como la estaba dando el 21F, no se les va a dar más. El 6 de diciembre creo que los comités cívicos han propuesto, ¿sí?, que dizque van a bloquear todo el país. No van a bloquear ni su barrio, se los estoy diciendo ahora, ni su barrio. ¿Ah? ¿Cuál paro cívico? ¿De qué están hablando? En un diciembre, cuando el mundo está en sus ansias de Navidad, cuando el comercio se está moviendo, el transporte se está moviendo, ¿quién va a hacer paro cívico? Yo quiero saber si don Samuel va a cerrar los Burger King ese día, y no que van a estar más abiertos. ¿Sí? Los olleros, no, van a dejar de mandar sus ollas, ¿sí?, porque simplemente se les ocurrió. No hay. Los bloques políticos, los viejos políticos, se camuflaron tras ese discurso del 21F, esa es la verdad. Y cuando vieron que el 21F los iba a sustituir, se hacen los de la vista gorda y aprueban la ley de organizaciones de partidos políticos. ¿Cuál ha sido su defensa ahí adentro? Ninguna. Podrían haber planteado, y lo podemos decir, ya la ley está promulgada, ya pasó el tiempo, consolidada. Podrían haber planteado un recurso de inconstitucionalidad por el hecho de que habían 16 partidos esperando que les entreguen sus libros en el Tribunal Electoral, Marcelo. ¿Sí? Y a esos 16 sí les cortaste el derecho constitucional al decirles: ustedes tienen solamente al 24 de octubre. No tienen igual que los otros 180 días para hacer su personería. Que lo lógico hubiese sido que todos estos que reciban libros hasta X fecha concluyan sus 180 días y echen con todos a las primarias, si tú querías. Y no lo hicieron. Su defensa fue de afuerita, ¿sí? Porque las plataformas los estaban sustituyendo. Por lo tanto, hoy les dijeron: gracias por haber hecho la campaña, vengan atrás de nosotros. Esa es la verdad. Y para no quitarse el discurso, lo vas a escuchar a Carlos Mesa, lo escuchas a Víctor Hugo Cárdenas, lo escuchas a todos, de decir: nosotros no vamos a claudicar en el 21F. No es verdad. O sea, ya no engañemos a la gente. El 21F lo sepultó don Carlos Mesa. ¿Sí? Y era un dolor de muelas para el MAS. Lo acabo de decir. Personas que lo reconoce, porque muchos decían: no, son 4 gatos, 3 gatos que no tienen incidencia, pero realmente era un dolor de muelas. No, se convirtió en un dolor de muelas. O sea, y eso hay que decirlo, ¿no? Ahora, en este tema de alianzas y en el análisis que hace mi amigo Marcelo, dice: Carlos Mesa necesita de demócratas para sobrevivir, ¿cierto? Para avanzar.
Demócratas está dispuesta a suicidarse con Carlos Mesa o está dispuesta a sobrevivir post Carlos Mesa. Esa es la otra visión, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Si Demócratas va solo con Rubén Costas va a morir en el camino, en la idea tuya, Marcelo, de ser el tercero, ¿cierto? Va a morir en el camino, pero con las botas puestas, ¿sí? Y lo que se busca en el Oriente es construir un bloque político desde el Oriente que pelee el poder central. Eso se busca en Demócratas. Si Rubén Costas muere con las botas puestas siendo candidato, mira que vienen las subnacionales y él puede construir todo un poder regional, poner un nuevo candidato, una nueva figura que nazca desde Demócratas, y si sobrevive a esta elección y sobrevive al MAS, y es el futuro, el 2025. Si se une, eso ya no le va a aguantar. Nuestros amigos que nos van a escuchar, un saludo a todos nuestros amigos cambitas con mucho cariño, ¿sí? No le van a aguantar que se baje del caballo por segunda vez. La idiosincrasia de los orientales no se lo van a permitir. Ahí tienes que ser con los pantalones puestos, o lo haces o no lo haces. Y una vez ya Rubén se bajó del caballo, lo dejó a mi amigo Negrito Suárez, que va a estar escuchando en el Beni. ¿Lo ve? Pues es mi amigo, de verdad, le estoy diciendo. Mi amigo es el Negrito Suárez, un saludo para él. Entonces no se lo van a permitir, ¿sí? Entonces, ¿le conviene o no le conviene ahora a Demócratas sumarse a un caballo que ya está en carrera? ¿O prefiere jugar con su propio caballo? Porque el resto, como les digo, desaparecieron con don Carlos Mesa. Y no es esto de las alianzas, se las tiene que hacer con otra visión, no solamente de recolectar y juntar a todos en un cesto, ¿sí? Yo estaba en un programa de una radio amiga de ustedes con don Cacho Herrera, y don Cacho Herrera, yo le decía, ¿y cómo van? Y él dijo a través de la radio, dijo, nosotros estamos con un 18% de intención de voto. Yo le dije, si esa encuesta que tienes te la hicieron los que hicieron tus libros, estamos jodidos, porque esa llenada de libros fue una chuteada tremenda. ¿Y 18% de dónde? A los 2 días sale la encuesta y es 1%, creo, si mal no recuerdo. Entonces, en este camino tampoco podemos estar hablando como que el liderazgo de don Lucho Sevilla, nuestro alcalde, ¿no?, es el que manda en La Paz. No es verdad. En política, la gente te puede querer para alcalde, pero no te puede querer para presidente. La alcaldía que lo amaba don Juan del Granado en La Paz, la ciudadanía paceña votó por don Juan del Granado, no. Vean los datos estadísticos. O sea, esas son las cosas que se dan en política, ¿no? Y entonces, aquí, en el tema de lo rural, ¿sí?, del área rural, también hay que olvidarse que aparece un Félix Pazzi, ¿sí? Entonces se le complejiza mucho más a la candidatura de Carlos Mesa, mucho más, porque una cosa es que vaya y pelee ciertos espacios con el MAS, a la otra cosa es que vaya y tengas que pelear con el MAS y con Pazzi. Se complica mucho más, ¿no? Y esto va a hacer nomás que, primero, que la lucha que nos están avanzando anunciando hace mucho tiempo, que el 6 de diciembre los vamos a cocinar, que vamos a cesar el país y demás, no es más que un blafo, ¿sí?, de gente que está metida en comités cívicos, que quiere hacer política, que no se anima, pero que además está buscando igual espacios, no para ellos, para acomodar sus fichas. Este es un juego de fichas, ¿sí? Y sobre el debut que decía Marcelo de Carlos Mesa y más, yo no creo que sea
tan malo el debut como la presentación de la primera parte de la obra. Los viejos, Saulaga, Pedraza, Molina, todos estos. Entonces creo que el primer acto fue peor que la presentación. Muy bien, muchas gracias, don Gustavo Torrico. Tiene que decir mucho, me imagino, don José Luis Pedregal. ¿Comparte ese criterio de don Gustavo Torrico, que se habrá entregado certificados de defunción, ahora que estamos en la fiesta de Todos los Santos, a los partidos políticos, se habrá sepultado el 21F? Don José Luis Pedregal. No, de ninguna manera. A ver, primero, aquí el único candidato serio, y el único frente serio que hay hasta el momento en el escenario político, es Ciudadanos, y es el candidato Carlos Mesa. Lo concreto es que el MAS ni siquiera tiene candidatos, tiene que buscar candidatos. Esa es la realidad del escenario político. El único candidato que tiene un frente serio, que tiene una proyección seria en todas las encuestas, excepto esta que ha hecho mención Marcelo, es Carlos Mesa, con una tendencia ascendente, con una aceptación real, ¿no? Y si hubiera algún cuestionamiento con los temas etarios, porque he escuchado mucha alusión a este tema por parte de Gustavo, tenemos que pensar que el actual presidente ya está pues por los 60 años, ¿no? Y además la Constitución le prohíbe ser candidato. Entonces, cuidado con ir desmereciendo o tratando de usar el tema etario como un tema de desmerecimiento, porque el primero que tiene que cuidar ya su estado físico incluso es el presidente Morales, ¿no? Seguramente por ello también sus permanentes achaques. Pero bueno, en el escenario político también, Gustavo, tú sabes que él está más de 40 años ya en el escenario político, ¿no? Es uno de los políticos más viejos de este país. Tal vez el más viejo, no sé quién lo supera, solo Jaime Paz. Pero después de Jaime Paz, Evo Morales debe ser el político más viejo de este país. Esa es la realidad. Pero además que intenta imponer ahí una candidatura ilegal, inconstitucional, burlarse de la voluntad del pueblo. No, aquí hay una realidad. El único candidato serio que hay es Carlos Mesa, y el único frente sólido y serio con perspectiva de victoria es Ciudadanos. Esta encuesta a la que hacía referencia Marcelo ha tenido muchas observaciones técnicas, ¿no?, que seguramente habría que aclararlas con la gente que las hizo, ¿no? Así que no vamos tampoco a darle muy duro, pero sí pues por sentido común, ¿no? Todas las encuestas iban señalando la debacle de la popularidad del presidente Morales, que además ni siquiera debería estar en las encuestas porque no puede ser candidato, lo reitero, pero bueno, no se lo ha medido. Y mientras todas las encuestas, Marcelo, marcan esa tendencia de pérdida de popularidad, imagínate esta locura. Es el principal responsable de una nueva derrota por el tema marítimo. Después de la guerra del 79, esta es la segunda vez que perdemos el mar, si vale el término, el mar. Pero es el principal responsable de que hayamos cerrado las puertas del escenario jurídico internacional y que hoy estemos más lejos que nunca de tener una salida soberana al mar. Y a pesar de este hecho que quedará en la historia de nuestro país, este hecho amargo, este hecho absolutamente amargo y doloroso, resulta que esta última encuesta le da una subida. Casi 40%. Al 40%. Entonces, hasta... No, pero a ver, primero... podemos analizar la encuesta, por eso te decía, Gustavo, podríamos analizar técnicamente la encuesta. Lo real y concreto es que la cabeza del tema marítimo, ¿no?, era el presidente Morales, es el presidente Morales, por razones obvias, y él se encargó además de posicionarlo así en el imaginario de nuestro pueblo. No olvidemos la foto de su viaje a La Haya, él en primera fila, o como correspondía al centro, aunque no sé para qué fue, ¿no?, pero almorzando con los periodistas, con los amigos, comiendo comida de mar, mariscos, ¿no?, anunciando ya no sé qué, y tenías a los dos presidentes que acompañaron la comitiva, Quiroga y Mesa, en la cuarta o quinta fila.
en el Tribunal de la Haya. Una absoluta falta de respeto, además, que ni siquiera corresponde a los protocolos. Entonces, él se encargó primero de posicionar ante el imaginario de la gente que él, como era real, era el principal responsable del tema del mar. Por lo tanto, ¿quién lo habrá asesorado además? Gustavo, a ver si nos comentas, ¿no? Para hacerle meter la pata de esta forma. Pero, ante esa tremenda derrota, la decepción y la tristeza, la frustración de nuestro pueblo, sale una empresa y nos dice, no, recuperó. Perdimos el mar, pero Evo recuperó el apoyo. Evo nos hizo perder el mar, pero recuperó el apoyo de la gente. No, pues, hasta por sentido común. Hasta por sentido común. Y ojalá esta encuesta pueda ser desmenuzada técnicamente, si es que vale la pena, ¿no? Para esclarecer cómo se han interpretado las boletas que se aplicaron para esa encuesta, que además eran 1000 o menos, no recuerdo, que implican que en el área rural, ¿cuántas se habrán aplicado? Dicen 15 localidades, cuando hay más de 1000 localidades en nuestro país, ¿no? En fin, bueno, por lo tanto, yo no miraría mucho esa encuesta para tratar Perdón, solamente una cosita te voy a contrabandear, paréntesis y comentario. Las encuestas deben hacerse ya, y esa es una omisión de la Ley de Organizaciones Políticas, ya bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral, porque estamos en periodo electoral, no estamos en el periodo preelectoral. Es decir, la elección de binomios implica, por supuesto, un periodo electoral, además de carácter vinculante. Esa es una gran omisión que tiene el Tribunal Supremo Electoral. O sea, no deberían salir en este momento encuestas alegres de los medios de comunicación de las empresas. Deberían estar registradas ante el tribunal y el tribunal debería supervisarla. Cierro el paréntesis que me parece importante. Y muy oportuno, concuerdo plenamente. Y el segundo elemento, sí concuerdo con Gustavo en que el MAS ha creado la candidatura de Mesa. ¿Por qué razón? No porque haya querido, ¿no? La ha creado porque el exceso en el que ha incurrido de ineficiencia en la gestión pública, el exceso en el despilfarro notorio de los recursos públicos, la permanente e incontrolable corrupción de las cúpulas del movimiento al socialismo y otros niveles inferiores, ha generado que el pueblo indignado reaccione y se articule o se nuclee en torno a Carlos Mesa, que es una figura que no viene del ámbito político tradicional, porque él no ha sido militante en ningún partido, no es un hombre de dirigencia política, es un ciudadano que, es cierto, ha sido vicepresidente, pero ni aún así se incorporó a un partido político. Es un hombre identificado en la academia, en la intelectualidad, que ahora decide incorporarse de manera activa a la vida política, liderizando un proyecto político. Pero es el resultado de esto, del hartazgo del pueblo por la corrupción, del hartazgo del pueblo porque se construyan obras faraónicas que apenas se entregan, comienzan a rajarse, comienzan a deshacerse, comienzan a tener baches. Apenas se entregan y no funcionan. Hoy me dio tanta pena escuchar la denuncia de los pacientes del oncológico de Santa Cruz porque el Ministerio de Salud les regaló una ambulancia. En más de 35 años el hospital era la primera ambulancia que tiene. Pero ¿saben cómo se la regaló? Sin papeles, sin placa, sin SOAT. O sea que tampoco la pueden usar. Eso es hacerse la burla de la gente. Y como este pequeño ejemplo, porque demuestra simplemente basta un botón, el pueblo está hastiado en los 4 puntos cardinales de la patria, está hastiado del despilfarro que se da en sus narices cuando no hay medicamentos en los hospitales, cuando no hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay seguridad ciudadana, no hay policías en las calles, cuando las ciudades intermedias y fronterizas están absolutamente abandonadas por el Estado, cuando hay
tanta corrupción en las instituciones públicas, cuando se ve tanta ineficiencia en las instituciones del Estado? Ese aburrimiento, ese hartazgo y esa indignación es lo que ha creado la candidatura. Eso es lo que ha creado un candidato fuerte, un candidato poderoso. Y además a esto se suma, por supuesto, el 21 de febrero, que aquí, Gustavo, yo noto una contradicción, porque primero dices que era un dolor de muela, pero ahora no es nada, eso lo utilizan para discurso. Entonces, ¿pesa o no pesa en el escenario político? Por supuesto que pesa, porque el 21 de febrero abre un nuevo escenario en la política nacional y permite la irrupción de los ciudadanos que no han estado anteriormente en una estructura política partidaria. Y esto no lo entiende pues el movimiento al socialismo, porque viene de una vieja escuela, de la vieja escuela de los partidos tradicionales de izquierda, y un sector también del actual movimiento al socialismo que viene de la vieja escuela de los partidos de derecha. Entonces no puede entender la fuerza emergente de los ciudadanos en este siglo XXI. Ese ciudadano que no quiere ser militante, que no quiere ser parte de una estructura, pero que quiere luchar por sus causas. Y su primera causa, para muchos, es por supuesto la defensa de la democracia, como para otros es el medio ambiente, las causas animalistas, el derecho de las mujeres, la lucha contra la violencia intrafamiliar, causas que nosotros respetamos. Y en esa línea, o ante esa energía, esa corriente ciudadana, es que surge la candidatura de Carlos Mesa, un ciudadano notable de nuestra querida patria. La alianza que se constituye entre Solvó y el FRI es la expresión de esto, porque Solvó es una organización ciudadana, no es un partido político. La ley nos quería obligar a ser un partido político, pero el Tribunal Supremo Electoral nos negó esa posibilidad, y no porque haya libros chuteados, como dice Gustavo, y te lo digo francamente, querido Gustavo, es por una operación política del movimiento al socialismo que tiene sometido al Tribunal Supremo Electoral. Demuestra también un botón. Hay un partido que entregó hace menos de 40 días sus firmas, supuestamente 200,000 firmas, 200 y pico mil, y como ha dicho que no se va a aliar a nadie y le va a hacer el juego al MAS, ya le entregaron su personería jurídica. ¿Saben cuándo se frenó la personería jurídica de Solvó? El momento en que comenzamos los diálogos con Carlos Mesa para ir juntos a las elecciones. Ahí se tomó la decisión política de frenarle la personería a Sol.bo. Esa es la realidad. Y ante esos abusos, ante esos atropellos, es que la gente reacciona y por supuesto impulsa la candidatura y va a impulsar al Frente Ciudadano. Y termino con esto. No hay que preocuparse, Marcelo. Por supuesto que pueden haber rostros conocidos, así se comienza un proyecto, todos quieren acercarse a quien tiene opción de poder. Eso es inevitable en la política, no se le puede decir a la gente no se acerque, no quiero que me vean conmigo. O sea, todos se van a acercar porque sienten, porque olfatean que Carlos Mesa va a ser presidente y Ciudadanos va a ser gobierno. Por eso se acercan. Pero estamos comenzando la construcción de una alianza, de un frente amplio, de un frente democrático y popular. Por lo tanto, los acuerdos con las organizaciones rurales van a venir en los siguientes días. Con las organizaciones indígenas de tierras altas y tierras bajas se están preparando, como hemos venido preparando este acuerdo, con calma, sin pausa, con mucha responsabilidad, para trabajar con todos los sectores. Vamos a estar ahí con todos ellos, y esta es una cadena de alianzas, de unidad, para derrotar al prorroísmo, derrotar el autoritarismo, derrotar la ineficiencia, derrotar el despilfarro y derrotar la corrupción. Muy bien, para ir finalizando este primer punto, con usted, don Marcelo Silva, quizá añadir un elemento más, algo que hacía en referencia a nuestros invitados, es decir, más allá de resaltar o enviar flores a las candidaturas o por el contrato lanzarle tomates, se trata de alguna forma de establecer
con claridad qué es lo que se está jugando desde el punto de vista político, quizá desde una postura analítica fundamentalmente. Y en ese sentido, se ha hecho mención a que existe cansancio de la gente, de la ciudadanía, contra el actual régimen, contra la actual administración de gobierno. Ello quiere decir que el voto de la gente no va a ser a favor de, sino en contra de, como ocurrió en el 2005, fue en contra de un viejo sistema y no precisamente en ese momento a favor de un candidato. Es decir, la lógica que se está utilizando, ¿usted considera, don Marcelo? Sí, definitivamente, ¿no? América Latina está viviendo ese fenómeno, pero quiero referirme así puntualmente a ciertas cosas que se han dicho aquí que me parecen interesantes. Gustavo, yo no creo que el 21 de febrero deje de ser un dolor de muelas. Es cierto, los partidos políticos se aprovecharon de las plataformas ciudadanas, es cierto. Dejaron que corran, dejaron que lleven adelante la bandera del 21 de febrero, ¿verdad? Y luego la ley de organizaciones políticas les quitó a las plataformas la posibilidad de toda acción de deliberación interna en la política, y volvió a ceder a los partidos políticos el monopolio de la representación política a nivel nacional. ¿Qué atentado a la democracia? Realmente que atentado a la democracia. Peor todavía, cuando la ley de organizaciones políticas establece, ¿no?, que se puede presentar solamente un binomio para las primarias. O sea, qué espantoso, cuando el proyecto original te establecía que al menos debían estar 2 binomios en las internas, ¿no? Eso hubiese obligado a los partidos políticos, aunque sea por ficción, a generarte otro candidato dentro de tu interna, ¿no? En el FRI nadie le va a hacer frente a Carlos Mesa, nadie, no va a haber otro binomio. En el MAS nadie le va a hacer frente a Evo Morales, y eso a mí me parece antidemocrático. Le resta el espíritu propositivo a esa ley de organizaciones políticas, porque lo que vamos a vivir el 27 de enero es una ficción. Es una ficción. Vamos a ir solamente a la ratificación de binomios que van a nuevamente ir a la elección de octubre, que sabemos todos. La ley obligaba, el proyecto de ley inicialmente obligaba a que los partidos por lo menos tenían que presentar al menos 2 binomios. Qué interesante hubiese sido que dentro del mismo FRI alguien le compita a Carlos Mesa. Qué interesante hubiese sido democráticamente que dentro del MAS alguien le compita a Evo Morales. Eso se ha desechado. La ley de organizaciones políticas vuelve a empoderar a los partidos políticos, además de sus viejas prácticas, es cierto, desmedra a las plataformas ciudadanas, pero el discurso del 21 de febrero no creo que desaparezca, ¿no? Es decir, se va a convertir en un elemento de reflexión muy importante en el momento del voto ciudadano. ¿Cuánto pesará? Esto no lo podemos decir ahora, ¿no? Pero yo creo que el ciudadano va a reflexionar en el momento del voto, y el 21 de febrero será un elemento importante para la votación. Igual, Gustavo, que el rational choice, alguna vez lo hemos discutido también, ¿no? En el momento de decir, caramba, no estoy dispuesto a rifar mi estabilidad, a rifar el crecimiento contra la nada, ¿verdad? Entonces van a haber elementos indudablemente que el ciudadano valorará, pero el 21 de febrero no va a estar ausente de esa valoración, ¿no? Entonces habrá que ver cuál será el efecto y cuál será la dimensión. El segundo elemento que me parece importante es que estamos descuidando un hecho en esto de las alianzas. Y claro, Gustavo mostraba una proyección muy, muy nacional. Pero no nos olvidemos que la mayoría de los actores políticos en el país, de las oposiciones, solamente tienen una visión subnacional. Y tenemos la revancha de esta elección nacional del 19, el 20, al año siguiente. ¿Verdad? ¿Verdad? Es con revancha. Ha sido siempre así, ¿verdad? Sí. Además, el Power Mediation, cuando te acuerdas, estaba en el tema de los estatutos y demás, estableció exactamente eso, ¿no? Es decir, no, a ver, aquí no vamos a hacer desaparecer a la oposición solamente en el ámbito nacional, ¿no? El ámbito nacional estará definido por una fuerza hegemónica, ¿no? Pero en los ámbitos subnacionales habrá el espacio para que las oposiciones puedan. Y las oposiciones han generado ese espacio. Yo en el fondo, Gustavo, me haría la siguiente pregunta. ¿Dónde están las joyas de la abuela o las joyas de la corona para ciertos partidos políticos? ¿En la elección del 19 o en la elección del 20? ¿No? Entonces habrá que ver también cómo esta lógica influye en la conformación de estas alianzas.
yo creo que para los demócratas sí es importante establecer una estructura política que apoye a Carlos Mesa y demás, pero mucho más importante es mantener la gobernación de Santa Cruz, porque si no, lo pierden todo. Lo pierden todo. Igual que Solvó, ¿verdad? Igual que Solvó. Es decir, es importante hacer una alianza, tener una presencia de senadores, diputados, pero con los senadores y diputados no haces nada si no mantienes el poder del municipio de La Paz. Ahí desapareces, pierdes completamente tu estructuración, tu fuerza, tu capacidad de proyección nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esta lógica también existe en esta etapa de alianzas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil ser dadivoso, si tú quieres, en el ámbito de la alianza nacional, pero tus verdaderas joyas de la corona, Gustavo, están en resguardar tus espacios a nivel subnacional. ¿Te ubicas? Así de sencilla es la racionalidad. Ahí está el poder, ahí está la estructura realmente de las oposiciones políticas, no en un ficticio, en un imaginario nacional que ninguna tiene, ¿no? Finalmente, el tema de las encuestas. Voy a interpretar maliciosamente que aquí hay dos posiciones, ¿no? Y probablemente habrá que, por eso yo decía, es muy importante la participación del Tribunal Supremo Electoral. Podríamos estar, según lo que puedo deducir por las palabras de José Luis, voy a hacer una inferencia, ante una obra teatral, es decir, estamos ya ante encuestas que están empezando a subir al candidato, ¿no? De tal manera que si el candidato llega en octubre del próximo año al 55, 60%, no sorprenda a nadie, tal vez no siendo la realidad electoral, ¿no? Y ahí tendríamos que jugar con el tema de la transparencia en el proceso electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que podría ser una estrategia, si tú quieres, de marketing, ¿no? Es decir, hoy día aparece con 40, mañana puede aparecer con 42, pasado con 45, el próximo año, ¿verdad? En el momento de la elección, por ahí puede aparecer con 51, 55, más allá 60. de lo que se vean, de las evidencias en las mesas. Exactamente, ¿no? Entonces, si es el resultado se puede dar, entonces ya no sorprendería a nadie. Le diría, no señores, aquí las encuestas han dicho que ya lo decían, ¿verdad? Podría ser esa figura. Pero yo creo que también no hay que descartar el tema de que ha habido nomás un mal debut, ¿no? O sea, hay que replantear ciertas cosas. Creo que las oposiciones necesitan replantear esas cosas, no voy a abundar más por lo que ya se ha dicho anteriormente, pero creo que ambas cosas indudablemente son importantes para establecer. Y las oposiciones deberían estar preocupadas muchísimo del tema del Tribunal Supremo Electoral. Las oposiciones políticas, y no lo están haciendo. No nos olvidemos que uno de los elementos básicos es precisamente el árbitro. ¿Sabes? A veces el MAS se sale con su gusto, pero de una manera increíble. En eso debo felicitarlos, Gustavo, realmente lo hacen bien. Toda la discusión sobre el Tribunal Supremo Electoral ha estado basada en esto de las primarias, que para mí es un disparate, es una ficción. Es un disparate, hombre. ¿Qué democracia ni qué nada con las primarias? ¿Verdad? Se van a presentar un binomio para el FRI, para el MAS y para quienes sean. Pero eso te ha distraído de tal manera que nadie está preocupado de que el Tribunal Supremo Electoral esté encargado de la elección de octubre del 2019, de la organización logística, de administrar el padrón electoral, de administrar toda la estructura política. Y claro, las oposiciones políticas en este momento están distraídas en eso, pero no se han concentrado en el hecho de garantizar o exigir que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener las garantías para dar una elección transparente. No, y a propósito, tenemos el segundo punto que hemos planteado esta semana en Diálogo en Panamericana, la situación que está viviendo o que se está viviendo en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a pedirles agilidad, por favor, en este segundo punto por el tiempo. Don Gustavo Torrico, ¿qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral en función a los recientes hechos? Una vez que se promulgó el pasado miércoles la ley para completar acefalías a los cargos de vocales del Tribunal Supremo Electoral, ya hubo cuestionamientos cuando se habilitó a la única vocal suplente, doña Lidia Iriarte, para asumir la titularidad
y luego buscar suplentes, ¿verdad? También otro punto que ha llamado la atención el pasado jueves tiene que ver que desde los demócratas han manifestado que el órgano electoral plurinacional estaría evitando por todos los medios que los candidatos del oficialismo, don Evo Morales y don Álvaro García Linera, sean impugnados para las elecciones del año 2019. ¿Por qué? Explicaba de ellos porque rechazaron desde el Tribunal Supremo Electoral el recurso extraordinario que presentaron de revisión que presentaron precisamente los demócratas. Hay muchas observaciones a lo que estaría haciendo el Tribunal Supremo Electoral, don Gustavo Torrico. Gracias. A ver, dos cositas previas, pero que no puedo dejar pasar. Acá mi amigo José Luis nos dice que Evo hizo perder el mar. En la negociación, si somos sinceros, lo único que hemos hecho es cerrar de una vez la cortina de la mamada del siglo, porque esa sí fue una mamada del siglo, la salida al mar. Las negociaciones de todos los años, desde el 1904, ¿sí? Que negociamos, que sea bilateral, que sea trilateral, que mejor sea multinacional, que vamos a la ONU, mejor nos salgamos de la ONU, que vamos a la OEA. Es la mamada del siglo, duró un siglo y un poquito más. Y lo único que hoy ha quedado en la Haya es que Chile se desenmascaró y dijo: no quiero negociar. Listo. ¿Qué hemos perdido? ¿Cuánto teníamos de avance, José Luis, en el tema marítimo? ¿Qué teníamos de avance? A ver, historiadores y más, consulten en este país. ¿Qué teníamos de avance? Charlas, comunidad internacional. ¿Cuentos? No, por favor. Ni la comunidad internacional. Todo el tiempo ha sido Chile nada. Esto es un problema de todos. Listo. No se tenía absolutamente nada, ¿sí? Así es que eso te da la pauta, más bien, de quitarte de una vez esa cosita de negociación y buscar los otros puertos, como se está haciendo ahora en el lado del oriente, la salida por el tren bioceánico. Son otras alternativas que se tienen que manejar. También nos dice José Luis que la gente está cabreada de que le falte alcantarillado, agua potable, medicamentos, entonces que estén cabreados con sus alcaldes, pues. Eso no es un tema del gobierno central. No es un tema del gobierno central. Y pese a eso, hemos cubierto el 99.5% del país con energía eléctrica y estamos llegando con agua potable desde el gobierno central, ¿sí? Los medicamentos son las gobernaciones. ¿Quiénes manejan la salud? Las gobernaciones. Y cuando hay medicamentos, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Por qué le mandan a protestar contra el gobierno? ¿Sí? Las atenciones de segundo nivel son los municipios, ¿sí? Ahora ya es otra cosa que te saques los equipos del hospital allá en Villa del Carmen y los lleves para inaugurar el hotel de la Portada. Eso ya es otra cosa también, ¿sí? Si queremos ser sinceros aquí. Y no se trata de poner así temitas personales para decir que hay corrupción y demás. ¿Quieres hablar de corrupción en la alcaldía, José Luis? La subalcaldía de Cotauma, que con sentencia ejecutoriada al señor Llantero, que está en la avenida Jaime Freire, no le devuelve desde el año 2016 un terreno, y lo tienen pajareando porque es el arquitecto, el subalcalde y dos más de esa alcaldía. Y te voy a dar las copias, te las voy a hacer llegar las copias, ¿viste? O sea, corrupción hay aquí en Roma, en la China y en todo lado. El tema es si apañas o no apañas esa corrupción. Y nosotros los hechos de corrupción los hemos denunciado nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos. Entonces, si quiere decir que las obras se caen, también podríamos hablar de lo que se quedó el camino allá arriba. Lo inauguraron a la 1 y se cayó a las 4 de la tarde, ¿sí? Y esa fue noticia apagada. Obviamente hay un control mediático desde la alcaldía sobre cierta información, ¿no? Se trata de decir que Evo es el más antiguo en la política, y le vas a sumar los años sindicales. Es como si al profesional yo le sumara sus años de escuela y de colegio. El sindicato no es escuela, pues, Gustavo. ¿No ve? Pero claro que es una escuela, por favor. No puede ser. Pero claro que, por favor, el sindicato es una escuela, pues.
El sindicato es una escuela política, ¿no es cierto? Igual está el Lucho 20 años viviendo ahí. ¿Y de dónde viene Solvo? Si queremos discutir, ¿sí? Viene desde el MIR, el MBL, el MCM y la última aparición Solvo. Listo, así nomás se ha venido. Muy forzado ya. No, pero eso es así. Como si te dijera que el MAS viene del MNR. ¿De dónde viene el MCM? Que del es MBL. El revolucionario que del MBL. están aplicando, ¿no es cierto? ¿no? Pero eso es así, pues. Del MNR y del MIR hoy en el gobierno, desde el gobernador de Pando, el exministro de Autonomía. Bueno, es un personaje. Esto ya muy forzado, no, pero esa es la historia, pues, de Solvo, ¿no ve? Y que nos vengas a decir que nosotros hemos frenado la personería porque ustedes se han puesto a hablar con Carlos Mesa. Nosotros hemos puesto en sus libros 14.000 muertos. No, pues. ¿Cuál es el dato que tienen del tribunal? Tienen un informe, ¿no es cierto? Y usted se quiere ver los libros. No necesitas ver los libros, hay un informe. ¿Sí? No, pues, pero nosotros tenemos que verificar que ese informe sea correcto y responda a la realidad. Hermano, y no nos lo quieren permitir, eso es darse una imagen de águila cuando apenas son pochuelos de paloma. No, pues, hermano, seríamos sinceros. Tú tienes más información que nosotros, por algo será. Y una cosa que quiero dejar claro, yo no puedo aceptar que Marcelo nos diga que unas encuestas nosotros, porque está dando a entender que nosotros lo hemos manipulado, ¿sí? Con miras a hacer un fraude electoral. Eso nos estás diciendo, Marcelo. ¿Sí? En resumidas cuentas, sí. No. Tú nos dijiste eso, ¿no ve? Que están haciendo crecer una encuesta que para que mañana nadie se sorprenda si hay un 60 o un 50%, que estás hablando de fraude. Al buen entendedor es pocas palabras. No se olviden, ¿sí? Que todos los partidos tienen su boleta y tienen su sistema de control en todas las mesas. O sea, nadie se puede inventar un resultado, ¿sí? Pero bueno. Y otra cosa que no nos vengan a contar es que Mesa es un ciudadano no político, ¿sí? ¿En base a qué? Pues entonces así vicepresidente. ¿En base al 1.200.000 que dice el yerno del Guani que le han dado para que sea candidato? ¿Sí? Y que lo ha desafiado a que desmienta, ¿sí? Le ha dicho, desmiéntame y yo le pongo la prueba. ¿Ha abierto la boca Carlos Mesa? Claro que no. Entonces no vendremos aquí a contar historias. El tema del Tribunal Electoral, ha habido una denuncia de Exeni, que sí está muy enfermo, está demasiado enfermo José Luis Exeni, estaba ahí sobreviviendo, y luego viene la denuncia de Katy Uriona. Y eso quieren hacer aparecer como una crisis de Estado, como una crisis estructural, y no hay tal, ¿sí? ¿Para qué en la ley se elige a los suplentes? Para que asuman en cuanto sepan los titulares, pues. Y cuando quieres habilitarle a la titular, entonces le quieren prohibir, ¿sí? ¿Por qué le quieren prohibir? ¿Para qué elegimos suplentes? ¿Para qué elegimos diputados suplentes? ¿Para qué elegimos senadores suplentes, concejales suplentes? ¿Para qué? Asuman, pues. Entonces, ¿por qué le quieren prohibir a la señora esa? Que no la conozco, no sé quién sea. ¿Por qué le quieren prohibir? ¿Sí? Y ahora se hace una ley corta, donde se va a completar el Tribunal Electoral para un hecho como las elecciones generales y las próximas subnacionales, pero también se está modificando el hecho de que los suplentes estén impedidos de ir a trabajar en otro lado, a no ser la docencia universitaria, ¿sí? Y eso es irracional, porque te eligen suplente del Tribunal Electoral y te cesaron todas las posibilidades de trabajo, a no ser que seas docente universitario. Y eso se está modificando con el sentido de que puedan participar, ¿no? Entonces, no hay una crisis, ¿sí? Y no es que yo lo defienda, es más, no es santo de mi devoción siquiera don Félix Pazzi, pero don Félix Pazzi, nosotros sí, yo puedo decirlo, porque yo ando por todo lado, lo hemos visto recogiendo las firmas,
y lo han debido ver los periodistas más, estaba en las provincias, estaba allá arriba, que estabas recogiendo firmas a partir de utilizar el aparato gubernamental de la gobernación, porque llevaba las carpas para la salud, y ahí venga, se haga firme aquí, está bien, fue su forma, de acuerdo, no legal, pero está bien, y obviamente ha presentado 230.000 firmas, ¿no? Y no es por nada, pero los libros que llenó Solvo tenían serias deficiencias. ¿Y tú cómo sabes, hermano? Porque ha salido el informe del tribunal. No, pero nosotros hemos cuestionado pues ese informe. Parece que tú si hubieras visto los libros, y ojalá así como tú los has visto nos permitieran a nosotros verlos. Yo estoy hablando del informe del tribunal. Nosotros hemos cuestionado ese informe. Ese informe está mal. Sí, y aquí en el tribunal, para seguir hablando del Tribunal Supremo Electoral, a ver, un estudiante de Derecho de primer año, ¿sí? Es más, un bachiller que esté postulando a la Facultad de Derecho, sabe que ante el Tribunal Constitucional no existe recurso ulterior alguno, y te quejas de que el tribunal te rechaza un recurso de revisión. ¿De qué estamos hablando? El Tribunal Supremo. No hay recurso. Electoral. No hay recurso ante el tribunal. Pero vean la ley. El Tribunal Supremo, al igual que el Tribunal Constitucional, no admite recurso ulterior alguno. ¿Qué recurso le pones entonces? O sea, si se han contratado abogados, pídanle sus títulos, porque yo creo que les han tomado el pelo. Vamos a la participación de don José Luis Bedregal, también sobre este segundo punto que tiene que ver con la situación en el Tribunal Supremo Electoral. Aceleramos nuestra participación, por favor. Sí, bueno, a ver, por supuesto que nosotros no tenemos confianza en el Tribunal Supremo Electoral y lo venimos viendo ya en varios escenarios. La gente del MAS tiene más información que nosotros respecto a nuestros libros. ¿Por qué será? Nos preguntamos nosotros. Pues a nosotros ni siquiera nos han devuelto los libros para subsanar las partidas que estaban observadas y que ellos mismos en su informe dicen que son errores subsanables. Pero entonces denos pues para subsanar. Lo otro, a ver, en este ejemplo que ponías con el movimiento Tercer Sistema, en 40 días han revisado 210.000 firmas, o sea que habrían revisado 5.261 firmas por día, Gustavo. ¿Cómo le habrán hecho, no? Deben tener un ejército allá, ¿no? O han contratado un ejército. Porque con nosotros se tardaron 4 meses, revisando supuestamente 1.159 libras, donde el vocal Costas incluso dijo que un 5% revisaron las firmas, comparándolas de las partidas con las del sistema. Ah, caramba, no sabíamos que tenían polígrafos especialistas en el Tribunal Supremo. Miren la noticia. Y deben ser muchos para revisar el 5% de las 134.000 firmas que les entregamos. Reportaron solo sobre 131.000. ¿Qué pasó con 49 libros? ¿Decidieron no revisarlos? Casi 7.000 firmas dicen que son doble inscripción porque estábamos inscritos en Solvo Departamental y Solvo Nacional. Eso no es doble inscripción. 7.000 firmas, casi 8.000, querido Gustavo, dicen por otras razones legales. Eso no hay pues en el reglamento, no hay la figura anúlese por otras razones legales. Es decir, Gustavo, podría entrar yo en detalle, pero ese informe es un informe pésimo, mal elaborado, ¿no? Que lastimosamente no se apega a la norma, no se apega a sus reglamentos y esconde una razón política para no entregarle la personería a Solvo. Y queda claro, al movimiento al socialismo no le convenía que Carlos Mesa sea candidato con la sigla de Solvo. Ese es el tema de fondo, esa es la realidad. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Cómo revisarán entonces las firmas? ¿Cuántas han presentado? 1.800.000. No ¿El MAS? Claro, no se van a revisar porque son del MAS. No, por supuesto, solo de Solvo, por supuesto. De Solvo se revisó, hasta se comparó las firmas. Ahí está pues la prueba. Pero ahí está. ¿Y cómo sabemos que sus firmas complementarias de 1.800.000 son reales? O sea que seguramente son truchas, son falsas. Bueno, pero esa es la realidad, ¿no? Ahí está la prueba. También, otro elemento más. No, estas no se van a revisar, estas sí, y vamos a encontrarle el porqué. Bueno, el tema de fondo, querido Gustavo, lo que pasó en Chuquisaca cuando se hizo el fraude en Chuquisaca, ¿qué sanción tuvo?
Se sacó a los vocales del Tribunal Departamental de Chuquisaca, sí, se los sancionó el tribunal, luego pasaron a funciones públicas, pero el gobernador Chuto sigue en Chuquisaca. El gobernador ilegal, puesto por ese tribunal controlado por el MAS, sigue siendo gobernador. Se anuló candidatos en el Beni, y gracias a eso ustedes tienen gobernador y alcaldías en el Beni. O sea, no tapemos el sol con un dedo. El MAS viene controlando los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral desde hace mucho. Y por eso sí coincido con Marcelo en que los partidos tenemos que hacer más para tratar de tener un árbitro imparcial en estas elecciones que han comenzado mal, por todo lo que ya el pueblo sabe. El tribunal impuso un calendario acorde a las necesidades del MAS, Gustavo nos lo confirma, ¿no? Han logrado su objetivo, Marcelo le da la razón. Bueno, el tribunal define sacar a las plataformas, Gustavo nos lo confirma, hicieron lo que le hacía falta al MAS. No nos entregan personería, por supuesto, era lo obvio, ¿no? Ahora veremos qué dicen el 8 de diciembre. Todo por ese apuntar a que avalarán a la candidatura trucha que pretende presentar el MAS. Pero bueno, así está el tribunal. Y la gente no es que no se da cuenta, Gustavo, se da cuenta. Porque así como tú señalabas, ¿no? Pídanles pues a las gobernaciones, a las alcaldías, medicamentos, etcétera. No es pues pídanles. Si ustedes saben que el 84% de los recursos de los bolivianos los maneja a nivel central, entonces ¿con qué pues van a responder las alcaldías y gobernaciones a las necesidades de su pueblo? No es un tema de pedirles, es un tema de que el Estado boliviano debería haber implementado las autonomías que están en la Constitución que hemos aprobado la mayoría de los bolivianos en 2009, implementado esas autonomías con recursos, para que ese pedido que se les pueda hacer a las alcaldías y gobernaciones se pueda atender. Mientras el ultracentralismo que plantea el MAS como sistema de gobierno sigue existiendo, las cosas no van a cambiar. Y mira lo que plantea tu ministro de Salud. Vamos a implementar el seguro universal gratuito de salud. ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a centralizar la salud. Vamos a recuperar para el nivel central los hospitales de tercer nivel. Pero por favor, o sea que otra vez para tener una enfermera, comprar aspirinas, comprar cualquier medicamento, la gente de las ciudades intermedias, de las ciudades fronterizas, va a tener que venir a La Paz a rogarle al ministro y al viceministro que por favor le pongan el ítem de enfermera, para que arreglen el tomógrafo, para que puedan arreglar el rayos X. Esta mirada centralista del siglo pasado, que tiene tan metido el movimiento al socialismo en su chip, es lo que nos está perjudicando y lo que nos va a seguir perjudicando. Aquí no es un tema de pedirles a las alcaldías y las gobernaciones, aquí es un tema de visión de país, de gestionar mejor la cosa pública. Pero si seguimos así, bueno, pues las consecuencias del despilfarro, de la corrupción, querido Gustavo, bueno, son mira los palacios, pues, el palacio del presidente, ay, uno de ellos. Favor, o sea, a ver, has querido poner, has querido, bueno, no sé qué tiene que ver eso, pero bueno, a ver, esto que señalabas, ¿no? De actos de corrupción, todos esos actos de corrupción, en todos los niveles del Estado, no son una picardía, son la causa de que no haya medicamentos, de que no haya ítems, de que la educación sea mala en cada una de las poblaciones. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Vidregal. Don Marcelo Silva, sobre el Tribunal Supremo. Sí, muy rápido. Ya que todo lo han dicho Gustavo y José Luis, me parece bien. Además, no se puede esconder que el Tribunal Supremo Electoral estaba pasando una crisis. Digo estaba pasando porque parece que ya terminó la crisis. No lo dice el comentarista de fútbol, no lo dice la oposición, no lo dice algún gato de las plataformas, ni nadie. Lo ha dicho la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral en su carta de renuncia. Clarísima la carta de renuncia. Era insostenible, ¿no? Es decir, que dañaban seriamente, ¿no?, a la institucionalidad del órgano electoral. O sea, si lo dice la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pues era cosa seria, ¿no?
el tribunal estaba en crisis. Yo digo estaba porque ahora estoy convencido que las aguas están muy mansas, muy tranquilas, porque hay una mayoría, ¿no? Según la carta misma de la presidenta, habían dos visiones en el Tribunal Supremo Electoral, una visión entre comillas institucionalista. No hablaba de crisis, de estancamiento. Empantanamiento, es eso, ¿verdad? Y te supone, exeni fuera, 3-3. Sencillo. 3 disidentes de la reglamentación de la ley de organizaciones políticas: Sandoval, Costas, Uriona. Los otros 3, ¿verdad? Esas eran las dos visiones. Hoy esa correlación está completamente partida, hay 3-2, ¿no? Por esa razón incluso tenemos como simbolismo de esa hegemonía una nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pero es cosa interna. Eso no les quita en absoluto la responsabilidad a los institucionalistas, entre comillas, ¿no?, de haber sido funcional. O sea, uno puede ser funcional estando, pero también es funcional no estando. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Es así de sencillo, ¿verdad? Es fácil, es funcional estando y puede ser demasiado funcional también no estando. O sea, esa es una de las lógicas. Yo creo que esta etapa última del Tribunal Supremo Electoral entra en una crisis el momento en que el presidente los cuestiona y los desenmascara, ¿no? Si el Tribunal Supremo Electoral hace una pantomima de decir, ¿cómo es posible? Nosotros no queremos que se aplique la ley de organizaciones políticas ahora, que no, que nosotros hemos sugerido, que hemos hecho esto, que lo otro, ¿verdad? El presidente sale y les dice, señores, no se hagan los locos, ustedes me han venido a visitar a la residencia y ustedes me han dicho que las primarias iban a hacerse en enero. Nadie le ha dicho, usted está equivocado, presidente. Nadie le ha dicho nada. Eso supone indudablemente que el tribunal estaba haciendo algún tipo de pantomima. Pero bueno, para finalizar esto del Tribunal Supremo Electoral, están desperdiciando, aquí se está chuteando, las oposiciones están otra vez chuteando. Han estado mucho más preocupados en el tema del indulto a Carlos Mesa y a Tuto Quiroga. Están cayendo en el juego de que hay que apurarse a elegir al Tribunal Supremo Electoral para que realicen las primarias, cuando es el momento de plantear políticamente, y creo que podrían haber argumentos serios, incluso dentro de la lógica, si ustedes quieren, para aparentar un Estado muy, pero muy democrático ante el contexto internacional que se tiene, el momento preciso de pedir la conformación de un Tribunal Supremo Electoral imparcial, con personalidades o con la lógica de lo que fue en su momento los notables. Eso no se está haciendo. Yo no he visto que los partidos políticos hayan propuesto eso. Han sido funciones, habrán gritado ayer un poquitito en la comisión, pero la comisión ya ha aprobado que primero entre la suplente y segundo que se haga la selección que siempre se hace para completar al Tribunal Supremo Electoral. Esperando además, por supuesto, que estos dos institucionalistas que resten renuncien, porque es muy probable que lo hagan. Es muy probable que lo hagan. Pero pues uno no está pidiendo eso, o sea, está preocupada en que quiero la senaturía, quiero la diputación, quiero este espacio, ¿verdad? Y está descuidando la gran puesta en escena que es octubre del 2019. Creo que hay condiciones para pedirle al presidente, ¿no?, que propicie la posibilidad de la conformación ante organismos internacionales incluso de un tribunal electoral completamente imparcial, con personalidades. No lo están haciendo. Y eso es lo que preocupa. Están nuevamente mirando el árbol y han perdido el bosque. Para muchos de ustedes es más importante discutir la senaturía, la diputación, que discutir hechos, elementos que son realmente importantes en el ámbito de la salud de la democracia en sí misma. Han caído en la lógica del juego del MAS. El MAS ha vuelto a recuperar en eso la iniciativa y están haciendo exactamente lo que el MAS quiere que se haga. Muy bien, vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con los efectos de la elección de Jair Bolsonaro como presidente del Brasil, como nuevo presidente del Brasil, en la realidad nacional. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se orientará un nuevo relacionamiento tomando en cuenta las diferencias políticas existentes? Aunque muchos dicen no se trata de afinidades o desavenencias políticas, se trata de un manejo equilibrado de las relaciones internacionales
de los países. Pero ya han surgido algunos criterios, informaciones que hablan, por ejemplo, del corredor bioceánico, con una orientación, con un compromiso supuestamente que podría plantearse eventualmente entre Chile y Brasil y excluir a Bolivia del corredor bioceánico. Y hay informaciones de esta naturaleza como efecto inmediato de la elección de Jair Bolsonaro. Pero para tratar más este tema vamos a ceder la palabra a nuestros invitados. Por favor, de manera escueta para ir concluyendo ya, de 4 o 5 minutos para concluir. Por favor, don Gustavo Torrico. Gracias. Primero que no hay que ver como si se cayó el mundo con la elección de Jair Mesías Bolsonaro, porque ese es el nombre que se ha hecho poner, ¿no es cierto?, en esa su lógica evangélica cristiana, una cosa así, evangélica sobre todo, ha ido hasta el Jordán y se ha hecho bautizar como Mesías, ¿no? Entonces hay un cierto tornillo medio suelto por ese lado. Pero eso no va a influir más que en los niveles en los que siempre influye la ascendencia de X o Z personaje en la presidencia de uno de los países circundantes, ¿no? El capital y los negocios no tienen ideología para nada. Se hacen negocios entre comunistas, capitalistas, amarillos con negros, no hay problema en ese tema. Y yo creo que el tema del corredor bioceánico que plantea Pineda es un sueño de otro desquiciado de ese lado. Porque imagínate, en la América, bajar desde Sao Paulo, que en realidad es el lío, ¿sí?, y un poquito más al norte también, bajar hasta el Paraguay, cruzar a la Argentina y salir para Chile. Es como hacer 3 veces el tren bioceánico que está diseñado por el territorio boliviano. Y como no depende, bueno, va a depender del gobierno, de los gobiernos o de las empresas, los empresarios no lo van a utilizar. Yo no sé si alguien se quiera invertir a te hace 10.000, 15.000 millones de dólares en algo que nadie lo va a utilizar. Entonces eso es una cosa de Pineda simplemente, ¿no? Los empresarios, tanto brasileros y en un principio los chilenos, estaban totalmente chochos de contentos porque ambos iban a utilizar para llevar Chile, para llevar su producción a un mercado tan grande como es el brasilero, y Brasil para salir con rapidez hacia el Asia. Hoy es el Perú, es la ruta más práctica, ¿sí? Entonces yo no creo que haya más, que es otro relacionamiento por este tema ideológico y demás, no es un tema ya de amiguitos como era, digamos, con Lula, ¿sí? Hay otros relacionamiento, pero los respetos guardan respetos aquí en la diplomacia y en todo lado. Así es que mayores cosas no creo que ocurran. Muchas gracias, don Gustavo Torrico. Don José Luis Vergara, ¿qué efectos inmediatos podría traer para nuestro país la elección de don Jair Bolsonaro? Bueno, a ver, primero tal vez sí es bueno complementar lo que decía Marcelo. No renuncia únicamente doña Katy Uriona por el estancamiento que ya se daba en el tribunal, sino le señala también en su carta que se ve imposibilitada de aportar al fortalecimiento del tribunal debido a que no podía cumplir con los principios con los que ella ingresó al tribunal, y que en su segundo párrafo, en la primera hoja, están referidos a transparencia, lo estoy diciendo textualmente con estas palabras: transparencia, independencia, imparcialidad y apego a la norma. Esos son los elementos con los que ella señala ingresó para aportar al fortalecimiento del Tribunal Electoral, pero que lastimosamente se ve imposibilitada de ponerlos en práctica. Bueno, a ver, está claro que la gente en Brasil, que el pueblo brasilero, no ha votado por Bolsonaro, sino en contra del Partido de los Trabajadores, vinculado a todos estos hechos y casos de corrupción
que están siendo investigados unos, otros debe existir también cierta manipulación, en fin, bueno, es un escenario político, ¿no es verdad? Pero el pueblo no es que ahora se alinea a una política conservadora o de derecha, más que eso, es el agotamiento y es el cansancio respecto al PT. A nosotros nos tiene que preocupar mucho, porque compartimos más de 3.400 kilómetros de frontera y hoy el Brasil es nuestro principal comprador de gas y en términos de ventas totales de nuestros productos al extranjero representa el comprador de 1/3 de nuestros productos. Por lo tanto, aquí la preocupación va encaminada a que hemos sobreideologizado la relación con nuestros vecinos, hemos sobreideologizado la relación con nuestro principal cliente, el que nos provee de los recursos que hoy tenemos en Bolivia, para bien, para mal, bien usados, mal usados, etcétera, y hoy pues nos ponemos en una situación muy complicada porque el escenario latinoamericano se complejiza. Y se pone complicado para nosotros, porque nuestros principales socios en la región, como es el caso de Brasil y Argentina, tienen una mirada distinta a la que encarna el gobierno del presidente Evo Morales, y eso realmente nos pone en una situación muy delicada y desventajosa. Creo que en esa línea también el presidente Bolsonaro ha reaccionado en consecuencia a las características de los elementos que han posibilitado su elección y ha nombrado al juez Sergio Moro como ministro, ¿no? Ministro de Justicia. ¿Y quién es Sergio Moro? Justamente quien encarnó la investigación y los procesos contra el presidente Lula en el caso de Lavallato. Por lo tanto, aquí hay una... sin ninguna prueba. No sabría decirte, no he investigado este tema, no lo voy a hacer tampoco, pero queda claro que para el imaginario del electorado, ¿no? Aquí los mensajes son claros. El electorado está cansado de la corrupción, vota en contra de esa corrupción y el ganador, el favorecido de ese agotamiento es Bolsonaro. Ojalá que esto no repercuta en las relaciones comerciales, sobre todo con Brasil. Ojalá podamos profesionalizar y tecnificar nuestro servicio diplomático, nuestro servicio internacional y dejar de mantener relaciones internacionales única y exclusivamente a partir de estas visiones sobreideologizadas, porque eso le va a perjudicar a las bolivianos y bolivianos que desarrollamos nuestras actividades en el día a día. Muy bien, vamos con la participación también de don Marcelo Silva en este último punto, dando cuenta de lo que ocurre con estos efectos de la elección de Jair Bolsonaro en la realidad nacional. A ver, primer elemento, Bolsonaro es el voto anti, no es la nueva tendencia en América Latina. Hay que tener mucho cuidado porque la gente no está votando por las características personales de los candidatos. Hemos pasado la época Chávez, la época Morales, ¿no? Donde había liderazgos propositivos en sí mismos. Hoy los candidatos representan más bien el anti. Paréntesis, comentario, ¿cuánta gente votará por las características de Carlos Mesa? Yo creo que muy poca. Yo creo que el voto va a ser anti más, ¿no? Va a ser anti más, ¿no? La gente que no está de acuerdo con el MAS, que no quiere Evo Morales, se va a alinear nomás con Carlos Mesa, indiscutiblemente, y ese será su principal caudal electoral. Eso le ha pasado a Bolsonaro, no estoy diciendo que eso va a pasar en Bolivia, todavía hay que ver, pero indudablemente eso le ha pasado a Bolsonaro. El voto anti-PT, el voto de 13 años de hegemonía política se ha puesto en Bolsonaro. Sin descuidar tres características muy importantes de Bolsonaro para ello. El primero, el hecho de que ha mantenido una línea política intransigente. Viene desde la lógica de la Guerra Fría. Es antirrojo y siempre ha sido antirrojo. Por eso se posiciona como el mejor candidato contra el PT, ¿verdad? No como los promiscuos restantes líderes políticos del Brasil que estuvieron en algún momento, coquetearon, no estuvieron, salieron, entraron, ¿verdad? No, Bolsonaro tenía eso a favor, ¿no? Siempre fue antirrojo, siempre fue anti-PT y siempre le quiso a Lula en la cárcel. Ese es un elemento de consecuencia que la gente también encontró en el voto de Bolsonaro. Y segundo elemento, el tema central
central, que uno habla a veces sin mucho conocimiento, lo estaba escuchando en algunos medios, que la xenofobia, que ese no es un tema de discusión importante en el Brasil. En el Brasil el problema central es la inseguridad ciudadana y la violencia. Ese es el principal problema. Ni siquiera el tema económico, porque la economía está empezando a crecer el Brasil, ha tenido una subida en el crecimiento muy pequeña, pero pues la dimensión del Brasil te establece que no está tan mal, ¿verdad? El tema básico es eso, y no lo podía hacer sino una figura como Bolsonaro, que además, gran marketing político. Si no le hicieron ese atentado, había que habérselo inventado. ¿Es verdad? Había que hacérselo, porque no lo pone como alguien externo a la discusión, sino lo pone como víctima de lo que está. Además lo mantiene callado, que eso es algo fabuloso en el proceso electoral, ¿no? O sea, lo mantiene callado. Entonces creo que hay que ver esos elementos que no dejan de ser importantes. Yo no desestimaría el impacto para la región y el impacto para Bolivia. Creo que definitivamente América Latina ha virado de camino ideológico. El Brasil tiene un peso fundamental. Lo tuvo Lula para poder orientar al continente junto con Chávez a un esquema de visión ideológica. Hoy Bolsonaro, Macri, el presidente de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, ¿no? Que Lenín Moreno también, ya te muestran nítidamente una señal hacia dónde está yendo América Latina, y más bien esas visiones que han quedado del socialismo siglo XXI se han quedado aisladas, ¿no? Aisladas. No sé si se mantendrán así, etcétera. Bolsonaro ha sido muy duro con pocos temas en la campaña, y ese tema, uno de los temas duros ha sido Venezuela. Yo creo que Bolsonaro, como tal vez una de las pocas medidas de política externa, porque tiene mucho que arreglar dentro del país, va a ser a apretar mucho más el circuito con Venezuela. Yo creo que va a ser uno de los actores principales para que el gobierno de Maduro caiga el próximo año. Estoy plenamente convencido, lo ha dicho, lo ha anticipado, además es una de sus promesas electorales. El segundo elemento es de que no creo que tengamos impactos inmediatos. O sea, Bolsonaro tiene que arreglar cosas en el Brasil, no va a estar dedicándose a amargarle la vida a alguien. Pero creo, y tampoco podríamos creer la ingenuidad, de que se va a estar muy atento a el esquema de posibilidad de cambio político en Bolivia. Y yo no sé si el Brasil o Bolsonaro, o parte del régimen de Bolsonaro, se quede quieto. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? O sea, no creo que se quede quieto, ¿no? Yo creo que puede haber algún tipo de interés para que exista un cambio también de corriente política e ideológica en Bolivia. Por dos temas principales. El tren bioceánico, ¿no? Que yo creo que se va a terminar consolidando por Bolivia, eso es clarísimo, no hay otra alternativa, pero ahí es quién lo maneja y cómo lo manejas, y además cómo lo estructuras. Ahí también hay juego de poderes, ¿no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y es mucho mejor un Brasil hegemónico que pueda manejar a su antojo el tema del tren bioceánico. Y el segundo elemento, el contrato de gas, que yo creo que se va a postergar. No creo que Bolsonaro se atreva a tocar estos dos temas con Evo Morales. Va a esperar la elección. Si Evo Morales ganase, si estaría habilitado y ganase, seguramente lo hará, porque es cierto, los negocios son más importantes que la política, es verdad, ¿no? Pero yo creo que va a haber una prudencial espera para tocar estos temas, para ver si en Bolivia hay o no hay un cambio de tendencia política. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, la del ex viceministro de Gobierno, actual asambleísta departamental de La Paz, don Gustavo Torrico, también la presencia del vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, y el agradecimiento también a don Marcelo Silva como politólogo. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, les deseamos todo lo mejor en este fin de semana, Oscar, a la audiencia de todo el país. Así es, José Luis, la promesa de retornar la siguiente semana. Así es, reiteramos los agradecimientos, amigos de todo el país. Permiso. Diálogo en Panamericana.
Radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.